Siempre en los Iván en vivo y en los videos en general en este canal tenemos y siempre decimos el chiste de el sucio creeping, ¿no? Es una broma, lo utilizamos como meme, es chistoso y me da risa que esté aquí. De hecho, en la plantilla que se viene con los personajes nuevos del canal vamos a incorporar al señor sucio creeping. Y dije, bueno, ¿qué tal si hablamos de este tema en serio? Hay muchas dudas con respecto a la M y le voy a tener que llamar así porque, de hecho, mira, llevar este video es un riesgo. Ustedes saben que tengo dos advertencias ya en el canal, no quiero tener otra, pero voy a llevar este video igual porque me parece que es un tema que tenemos que conversar. Así que, viejos, viejas, si valoran ese esfuerzo, ese like, se agradece, ¿vale? Así que ojalá que les guste. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a revisar tres páginas que me parece que resumen bien las distintas perspectivas que hay con respecto al tema. La primera, que es la que están viendo en pantalla, que es del gobierno de Estados Unidos, que es como la versión súper oficial, basada en papers y la investigación científica que tenemos hasta el momento. En segunda instancia, a nivel divulgativo, que es lo que trae National Geographic al día de hoy. Y en tercera instancia, y que es muy importante cuando hablamos de este tema, es desde la psicología, ¿no? Así que bueno, esto es, no voy a poder dejar los links abajo, ya me castigaron una vez con eso por dejar links sobre estas materias. Así que les voy a decir los nombres de las páginas. Vamos a estar en drugabuse.gov, esto es del gobierno de Estados Unidos, nationalgeographic.com y también vamos a estar en deansiedad.com, que es la página de psicología que habla sobre estos temas. Si quieren enterarse un poco de por qué me quitaron el video anteriormente, se los voy a dejar aquí arribita, que es un tema ahí muy injusto, pero bueno, no voy a hablar de eso hoy día. Lo que sí vamos a hablar hoy día es sobre esto que ya estás viendo en el título, porque de repente te causa un pánico cuando tú sabes, palabras que no puedo decir, cuando tú lo consumes, ¿sí? Y responder otras preguntas. Hay gente que dice, oye, ¿es peligroso consumirla? ¿No es peligroso hacerlo? Vamos a responder con la evidencia que tenemos e ir aclarando un poquito el tema. Así que ese like desde ya se agradece. Ya te marqué aquí lo más importante que vamos a ir leyendo. Esto es lo primero del gobierno de Estados Unidos, todo lo que está basado en evidencia y papers. Esto, lo más responsable que tenemos es esto que vamos a leer ahora, ¿vale? Dice, varios estudios han asociado el consumo de M, ¿sí? Por favor síganme en el texto, con un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos, incluidos la psicosis, y que eso es mucho decir. Psicosis es bastante decir, es como algo súper grave, es una enfermedad mental súper grave. La depresión, la ansiedad y los trastornos de consumo de DES. Pero no siempre es fácil determinar si el consumo es efectivamente la causa de estos trastornos o en qué medida la causa. Y esto es lo primero que tenemos que tener súper clarísimo, amigos queridos, amigas queridas. ¿La podemos vincular el consumo de M con estos trastornos mentales? Sí, existe una suerte de conexión. Sin embargo, no está completamente cerrada. Hay algunos matices y por eso es necesario leer esto a continuación. Se ha comprobado que la cantidad de D, por favor síganme en el texto, estas palabras no las puedo decir, insisto, no me quiero arriesgar, ya tengo dos advertencias. Se ha comprobado que la cantidad de D que se consume, la edad a la que se consume por primera vez y la vulnerabilidad genética de la persona son todos factores que influyen en esta relación. O sea, tenemos muchas variables. Y atención, porque estas variables las vamos a volver a repetir, ¿vale? Atentos con esto. Mira, si toman esto al principio, adelante les va a salir muy fácil. Las pruebas más sólidas hasta ahora se refieren a una conexión entre el consumo de M y los trastornos por consumo de DES, y entre el consumo de M y trastornos psiquiátricos en personas que tienen una vulnerabilidad preexistente genética o de otro tipo. Y toda la evidencia tiende a esta respuesta, a decir que la M no ocasiona directamente los problemas, sino que los ocasiona cuando la persona tenía una suerte de predisposición genética. Parece que todo tiende a eso. Insisto, el tema no está cerrado, hay que seguir investigándolo, pero la evidencia que tenemos hasta el momento indica que va por ahí. O sea que la persona tenía esta suerte de antesala, que la M de alguna forma se agarra de eso y la sobreanaliza, por decirlo algo. No la sobreanaliza, sino que la sobreexpresa, ¿no? Una investigación, mira, atención porque tenemos mucha más información. Una investigación de datos longitudinales examinó las asociaciones entre el consumo de M, los trastornos de ansiedad y el estado de ánimo y los trastornos de consumo de DES. No se halló ninguna conexión entre el consumo de M y los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. O sea, conexión directa no hay. ¿Vale? Conexión directa no hay, sin otras variables, insisto, porque existe una suerte de, no de similitud, pero sí tienen que ver, esto es muy raro de explicar, porque tienen que ver, pero no directamente, o sea, son primos,
pero no son hermanos. Se entiende un poquito, ¿no? El tema de los trastornos con el consumo de M. Sigamos leyendo porque con esto ya te va a quedar mucho más claro y tenemos más pistas. Fíjate, investigaciones recientes han descubierto que las personas que consumen M y tienen una variante específica del gen AKT1 tienen un riesgo mayor de sufrir psicosis. El estriado en la parte del cerebro que se activa y se inunda de dopamina, y por favor acuérdense de esto porque esto también lo vamos a revisar más adelante, en presencia de ciertos estímulos. Un estudio halló que el riesgo de psicosis entre quienes tienen esta variante fue 7 veces mayor para quienes consumían M diariamente en comparación con quienes la consumían en forma espaciada o no la consumían. ¿Ya? O sea, tenemos lo que ya hemos estado comentando, que es la predisposición genética, y también, ojo, que están midiendo con personas que la consumen todos los días. Ese aumento, ese riesgo de 7 veces más es con respecto a personas que la consumen todos los días y tienen además esta predisposición genética, versus una persona que la consume esporádicamente o que derechamente no la consume para nada. Y ojo ahí, porque vinculan esas dos personas en la misma bolsa, por decirlo de alguna manera. La persona que las consume espaciadamente y la persona que no la consume. Para este caso en específico, el caso de la psicosis, ¿vale? Que insisto, tiene que haber una predisposición genética. Interesante, interesante. Aquí nos muestran un pequeño gráfico donde se muestra precisamente este gen que tiene que tener la persona para tener esta predisposición genética y que lo lleve a complicarse. Fíjate, si el consumo de M durante la... Esto es muy importante, amigos. Mira, aquí voy a parar un poquito. Gente que me está viendo, si tienes 19 años o menos, prohibido el consumo. Pero, y punto final, no hay más discusión. De verdad. Y con lo que vamos a leer aquí en adelante te va a quedar clarísimo. Pero si tú tienes la duda, y mucha gente tiene la duda, que de repente la consume de forma recreativa o para concentrarse, no tengo idea, diferente gente la consume para diferentes cosas. Pero si tú tienes 19 años o menos, no hay opción de que la debas consumir nunca. En ningún caso. Es súper peligroso y te voy a decir por qué. Vamos a seguir leyendo. Pero si se van a quedar con una cosa en este video, que sea con esa. Si el consumo de M durante la adolescencia puede contribuir a sufrir psicosis más tarde en la etapa adulta, parece depender de si una persona ya tiene una predisposición genética para el trastorno. Aquí lo vuelven a decir. La predisposición genética es vital. El tema es que uno no sabe si es que la tiene o no. Entonces tú dices, claro, yo estoy en la preadolescencia. Aquí hablan de adolescencia también directamente, que es lo que está entre medio de la niñez y la adultez. Y según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia va de los 10 hasta los 19. O sea, de ahí para atrás, 19 para atrás, no es recomendable consumirla, nunca, ¿vale? Porque si tú tienes esta predisposición, eso te puede generar muchos problemas en la vida adulta. Insisto, aquí no estamos juzgando a gente que la vaya a consumir o que no la consuma. Si la quieren consumir, cada uno hace lo que quiere. Pero ojalá que sea después de que el cerebro ya ha cerrado ese proceso de formación que finaliza en la vida adulta, ¿no? Cuando tú inicias la etapa de la vida adulta. Incluso si se quisieran ir un poquito más a la segura y pensar que quizás, no sé, estar al 100% seguro, y lo van a hacer, la van a consumir sí o sí, yo lo haría después de los 21, ¿no? Para estar 100% seguro. Insisto, cada uno hace lo que quiere, pero mi recomendación es, en base a la evidencia, no hacerlo durante la adolescencia, ¿no? Es muy mala idea. Sigamos leyendo porque hay más. Fíjate. Otro estudio halló un mayor, insisto, pueden revisar esta página completa. Yo les he marcado lo más importante para poder comentarlo a nivel divulgativo con ustedes. Pero si lo quieren ver específicamente, revisar los gráficos, ya conocen las páginas y lo pueden entrar a investigar. Ahora, con esto que yo te estoy contando vas a quedar bastante bien informado. Otro estudio halló un mayor riesgo de psicosis, insisto con la psicosis, entre los adultos que habían consumido M en la adolescencia. Y además tenían una variante específica del gen. De nuevo, tienen que estar esas dos cosas juntas. Personas que la consumen en la adolescencia y que además tienen esta predisposición genética que finalmente es aleatoria. Mira, y el gen es el COMT, una enzima que diluye neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrinas. Mira, la dopamina es la que nos suena mucho más y que estuvimos comentando también anteriormente. Tenemos un video hablando de eso, de hecho. Y tiene mucho que ver, ¿no? Con la recompensa, con el placer que te entrega el THC, que, bueno, seguramente esa palabra no la podía decir, bueno, ya la dije. El ya la dije, que te entrega cuando tú estás utilizando M, ¿no? Esta palabra también prohibida, ¿no? El M.
También se observó que el consumo de M empeora el curso de la enfermedad en pacientes que ya sufren esquizofrenia. Y yo me acuerdo también que hay un suscriptor en este canal que decía que la consumía de vez en cuando, pero le dieron el diagnóstico de esquizofrenia y está prohibido. O sea, ahí no. Si tú tienes esquizofrenia, no puedes consumir M, en ningún caso, porque empeora el diagnóstico completamente, y eso también está bastante probado. Fíjate, la influencia del consumo de M durante la adolescencia en la psicosis adulta está afectada por variables genéticas. Insisten con lo mismo. La figura muestra que las variables en un gen pueden afectar la probabilidad de sufrir psicosis en adultez luego de haber estado expuesto a la C, palabra ahí, en la adolescencia. Aquí empiezan a ser un poco redundantes, ya está hecho el punto, pero me parece que es porque todo concluye lo mismo, los diferentes estudios. Este es el último párrafo de esta página y luego vamos a ir a National Geographic para verlo a nivel divulgativo. Esto es a nivel de paper y luego lo vamos a ver a nivel divulgativo porque hay cosas nuevas que son interesantes también. La M también se ha asociado con el síndrome amotivacional y esto es muy interesante, que se define como la falta o disminución de motivación para realizar actividades típicamente gratificantes, o sea, cosas que tú disfrutabas antes, ahora las haces menos. ¿Por qué? Debido a la función que desempeña el sistema endocannabinoide en la regulación del estado de ánimo y la gratificación. O sea, empiezas a obtener placer, empiezas a obtener alegría de forma mucho más fácil, porque imagínate, esa dopamina que uno libera cuando está haciendo ejercicio, cuando hace un deporte, cuando hace una actividad de alto riesgo, no tengo idea, estoy inventando, uno genera esa adrenalina, ¿no? Ese placer, esa dopamina al final del día. Es una recompensa en tu cerebro que tú consigues con un sacrificio, que es levantarte, hacer deporte, hacer el ejercicio, finalmente llevar a cabo la tarea. Sin embargo, cuando tú estás utilizando este M, el costo no es tan alto. O sea, puedes estar sentado mirando al paisaje, consumiendo ahí, tranquilín John Wayne, hay un poquito de M, tranqui viejo. Y claro, tienes el placer igualmente. Por lo tanto, la motivación que tienes a conseguir ese placer de otra forma, quizás un poco más complicada, es menor. O sea, el incentivo que tienes para conseguir aquello mismo de forma más difícil es bastante bajo, ¿no? Entonces ahí ocurre este síndrome amotivacional. Prefieres obtener ese placer, esa felicidad momentánea, un poquito más fácil en ese momento. Insisto, no es una crítica para nadie, es solamente una descripción objetiva de un síndrome que es real. Continuamos leyendo, amigos. Debido a la función que desempeña el sistema endocannabinoide en la regulación del estado de ánimo y la gratificación, se ha evaluado la hipótesis de que los cambios en el cerebro que resultan del consumo temprano de M pueden subyacer a estas asociaciones, pero es necesario investigar más para verificar esas conexiones y comprenderlas mejor. Y me gusta mucho porque esto que está a nivel de paper, de investigación y que estamos aquí compartiendo en Ciencia al Día, termina de una forma que es muy responsable diciendo, insistimos, todo esto es la evidencia que tenemos, pero hay que investigar más. Esto no está cerrado porque la ciencia nunca nada está cerrado, siempre se puede investigar más. Y con el tema de la M hay muchas dudas y hay muchas cosas que incluso después de este video pueden quedar abiertas. Si tienen dudas y preguntas, déjenlas abajito en los comentarios de este video. Yo las voy a poder recoger y más adelante tratar de responder para ustedes. ¿Les parece bien eso? Mira, aquí tenemos estos a nivel divulgativo de National Geographic. Están relacionados el C, por favor lea la pantalla, y la ansiedad. Yo creo que esta pregunta varios la tienen, es el título del video de hecho. El C, síganlo en el texto, sigue siendo la D ilícita más consumida en todo el mundo y su uso regular comienza a menudo durante la adolescencia. Eso ya explicamos que es un peligro, no es buena idea. Esto es especialmente preocupante, pues se trata de un periodo crucial para una correcta maduración del cerebro y en el que se produce la reorganización de la sinapsis neuronal. Por decirlo de otra manera, es durante la adolescencia que nuestro cerebro termina de configurarse para la vida adulta. Es por eso que tenemos que cuidarlo tanto, ¿no? Durante la adolescencia, no exponerlo a demasiadas cosas, porque durante la vida adulta es el cerebro que te va a quedar, que te va a acompañar para el resto de tu vida. Por lo tanto, trata de cuidarlo, ¿no? Si tienes 12 años, trata de no utilizar esto, ¿no? No es buena idea, o sea... Si quieres hacerlo después, bueno, cada uno con su tema, pero recomendación de amigo, no lo hagan en la adolescencia, muchachos. Yo sé que hay gente joven que de repente ve este canal, de repente tienes 16, 17, 19 años. No, esperen un poco. Si es que lo van a hacer igual, esperen un poco, ¿vale?
Numerosos estudios epidemiológicos sugieren que la exposición a palabrín bombín, a C, como el también palabrín o la M en adolescentes puede aumentar el riesgo de aparición de enfermedades psiquiátricas en la vida adulta. O sea, tenemos la misma conclusión del paper, perdón, de la información anterior que estaba sacada de un paper. Aquí la tenemos también en National Geographic. Muy bien. Por otro lado, también se evidencia que en los últimos años ha disminuido la percepción de riesgo. Y esto es muy importante porque si bien no está dentro de la ley, la M, que lo podemos discutir, yo de hecho no me parece bien que no esté dentro de la ley, me parece que uno hace lo que quiere, eso es otro tema. Pero si bien no está dentro de la ley, está socialmente aceptada. Entonces, ya es poco, bueno, depende del país también, pero al menos aquí en Chile, que es donde yo puedo comentar porque vivo aquí, es cada vez menos la percepción de riesgo. O sea, una persona que la consume es como, cada uno con lo suyo, viejo, como que ya nadie te critica. Antiguamente sí, era como, oye, no, pero eso es como muy duro. Ahora la percepción de riesgo ha disminuido mucho y básicamente está a un nivel de que las personas creen que es casi inocuo, o sea, como que no hace absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo y me parece bien que las personas hagan lo que quieran, pero tampoco hay que decir que es inocuo. Eso también es mentira. O sea, decir que es casi que es como tomar agua, no es así. O sea, tiene algún tipo de efecto y por eso también distorsiona un poco la percepción de las cosas después de que tú las hayas consumido, ¿no? Evidentemente, eso es porque no es inocuo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Revisar la evidencia para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjate muy bien. Mira, atención con esto, dice, se ha disminuido la percepción de riesgo de su consumo en la población joven, sobre todo de 12 a 17. Peligrosísimo. Aquí nos dicen 12 años. Así que, ¿qué está haciendo un chico de 12 años? Es mucho decir, ¿no? O sea, es una persona que realmente está en un proceso de maduración de su cerebro, pero al 100%. O sea, 12 años... no, mala idea, muchachos. Entonces, fíjate, el nuevo estudio liderado por los investigadores Fernando Berrendero y Rafael Maldonado muestra que la exposición al C y al estrés durante la adolescencia puede favorecer los trastornos de ansiedad a largo plazo caracterizados por la presencia de miedo patológico. Y esto es muy interesante porque nos van a poner otra variable. Van a poner el tema genético, que ya sabemos cuál es la predisposición genética en ese gen en específico que mencionamos anteriormente, el tema de ser adolescente, pero ellos van a agregar otra cosita que tiene que ver con el miedo. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con las personas que de repente la consumen y les da este pánico. Y empiezan así, no, como que la percepción del miedo se aumenta a un nivel extraordinario y empiezan a tener esta mini crisis de pánico. ¿Por qué ocurre? Vamos a verlo ahora. Esto se pone cada vez más interesante. Fíjate muy bien. Si quieres compartir este video se agradece mucho, de verdad. Si quieres copiar el link de este video, copiarlo en tu muro de Facebook, pasárselo a tus amigos medios crazies, que les gusta ahí, que se ponen ahí bien crazy bombín, compártelo, viejo, se agradece. Viejo querido, vieja querida. Sigamos leyendo. Hemos investigado las consecuencias de la exposición simultánea al leo en pantalla porque el videín tengo ya 2 advertencias, que es el principal responsable de las propiedades psicoactivas del C, ¿cierto? El TTD es la responsable de las propiedades psicoactivas del C, ¿se entiende, no? Y al estrés durante la adolescencia. Ojo con eso. Concretamente, como esta exposición durante la adolescencia afecta a la extinción de la memoria del miedo. Y este concepto lo tenemos que aprender. La extinción de la memoria del miedo en los ratones adultos. O sea, ya lo han visto en modelos animales. Los resultados destacan la influencia de factores ambientales como el estrés en los efectos nocivos de la exposición al C durante edades precoces y sugieren que las consecuencias del consumo precoz dependen del ambiente de consumo. ¡Wow! O sea, ambiente de consumo y con miedo. Estas dos cosas las están juntando. Si estás perdido, tranquilo porque ahora lo vamos a resolver. Fíjate, aquí está la pregunta clave. ¿Qué es la extinción de la memoria del miedo? El miedo, esto tan clave que estamos hablando que de repente, boom, te genera ese estrés y ese miedo tremendo. Fíjate muy bien. A veces, un estímulo que debería ser neutro, como puede ser, por ejemplo, visitar al dentista, se asocia con un resultado amenazador. En este caso sería el dolor que hemos sentido alguna vez, ¿cierto? En visitas anteriores al dentista y provocando una respuesta de miedo. Ok, mira, esto pillémoslo de inmediato porque así el resto es mucho más fácil. Algo que es neutro, voy al dentista, cualquier otra actividad, ya voy al dentista, mismo ejemplo de que nos están dando acá. Es neutro ese evento. Pero ¿por qué uno lo asocia a algo negativo? Porque tienes un recuerdo negativo con eso, porque la última vez que fuiste te dolió, ¿no? Por lo tanto,
Está bien el audio, ¿cierto? No quiero que falle. No, está bien, parece, sí. Entonces, tienes esta asociación negativa con ese evento. ¿Qué es lo que ocurre? Eso está bien, porque el cerebro asocia actividades con sentimientos. Entonces, si tú la última vez, por ejemplo, que te declaraste a la persona que te gustaba, esa persona te rechazó y tú lloraste mucho, la próxima vez que te vayas a declarar a alguien, te vas a acordar de eso y vas a decir, no, que va a pasar lo mismo, porque el cerebro tiende a asociar esas dos cosas, el sentimiento con el evento. Ahora bien, con el tiempo eso se pasa, porque uno toma distancia, el sentimiento deja de estar tan presente y eventualmente se extingue. Pero aquí hay un problema, fíjate. Normalmente las reacciones de miedo disminuyen con el tiempo a medida que el estímulo deja de asociarse a la experiencia negativa. Claro, ya lo dejas de vincular. Entonces, si tú vas al dentista en 20 años más, ya no lo vas a asociar al dolor porque ya pasó mucho tiempo y lo vas a asociar quizás con una mejora en salud, ¿cierto? Vas a hacer una nueva asociación en tu cerebro. Esto se conoce como extinción del miedo. Esa es la extinción del miedo. Cuando ya olvidas ese evento negativo, lo dejas de enlazar con el sentimiento negativo. Pero, y aquí está el tema, cuando la extinción del miedo no ocurre correctamente, se producen trastornos de ansiedad, tales como el síndrome de estrés postraumático o también las fobias o los ataques de pánico. Ahí está el tema. Cuando tu cerebro no hace bien ese proceso de extinguir el miedo, de dejar de asociarlo, entonces el miedo persiste y se queda ahí. Y vives ese pánico. ¿Han visto alguna vez una persona con una fobia? ¿Cómo reacciona? Una persona, imagínate que le tiene una fobia a un ratón y uno le muestra un ratón, él inmediatamente va a tener una reacción de miedo absoluto y va a recordar la última vez que vio el ratón, aunque hubiese sido hace 30 años, porque le tiene un pánico irracional, ¿no? Y su cerebro no es capaz de extinguir ese miedo, de dejar de asociarlo al pánico. Él ve el ratón, inmediatamente lo asocia con el miedo y pánico máximo. No tiene esa capacidad de regulación. Potente, ¿no? Y fíjate, ahora lo vamos a ligar con lo que estamos conversando. Hemos observado que ratones adolescentes tratados con la sustancia química, véanlo ahí, y expuestos al estrés, exhiben un deterioro en la extinción del miedo en la edad adulta. Esto es súper interesante. O sea, tienen ratones adultos que le dan prácticamente M, que es lo que quieren hacer, es recrear esta situación de M, y los exponen a este nivel, ¿no? Al estrés. Y exhiben menor capacidad para extinguir el miedo. O sea, lo que podríamos tratar de concluir con esto es que si uno está consumiendo aquello, la M, ojalá no vaya a ser en situaciones de estrés o de alto miedo, porque eso te va a generar el problema después para extinguir ese miedo. ¿Se entiende, no? Y cuántas veces, sobre todo personas jóvenes, la consumen con miedo porque los pueden pillar, porque quizás tienen miedo de que alguien los vea o porque tienen alguna sensación de angustia por algún tema que no resolvieron y la van a consumir con miedo. Mala idea, porque después esa asociación va a costar mucho sacarla. Sigamos leyendo. Nuestros hallazgos, y ya aquí para que lo digan los profesionales y no lo diga solamente yo, que si lo digo yo da lo mismo. Dicen, nuestros hallazgos destacan la influencia de factores ambientales, como el estrés en los efectos adversos de la exposición al C durante edades precoces. Ya tenemos 3 variables. Predisposición genética, consumo de M y también el miedo, un ambiente de miedo. Mala idea mezclar todo eso. Esto sugiere de forma implícita, ojo, implícita, no es una conclusión que uno pueda sacar al 100%, pero es una sugerencia, que las consecuencias del consumo precoz de C dependen de manera importante del ambiente de consumo. La presencia de situaciones de estrés, que es habitual a los consumidores de esta sustancia, puede empeorar los efectos nocivos del C. ¡Wow! Es mucho decir, estamos sacando aquí información interesante. Sigamos viendo. ¿Cómo sigue el audio? ¿Bien? Ya. Y aquí tenemos la última, que esto va a ser muy cortito porque esta es lo que nos dice la psicología. Con esto vamos a finalizar. Y que me parece interesante incorporar la psicología en esta visión porque esto tiene mucho que ver con la mente. Lo que hemos visto hasta el momento, obviamente que se hace cargo de eso porque tiene que ver con la ciencia que estudia el cerebro, ¿no? Tiene que ver con la neurociencia, con biología, con química, pero vamos a verlo desde otra perspectiva, que es la psicología, a ver si encontramos puntos en común o algunos nuevos. Mucha atención. Es un hecho, nos comentan aquí, que los componentes químicos del C tienen un efecto directo en tu sistema nervioso central, ¿cierto? El SNC, el encargado de regular tu estado de alerta y relajación, el mismo que se altera cuando tenemos algún trastorno de ansiedad y de pánico. Totalmente cierto, esto es correcto. Es por esto que muchas personas usan la M para calmarse, para relajarse, bajar su ritmo cardíaco y entrar en una zona de bienestar.
Pues sí, puede tener estos efectos. Sin embargo, dependerá mucho de la calidad de la P, por favor léanlo ahí en el texto, la parte que se consume, de qué manera se consume, vale decir el formato de la presentación, cantidad y duración de exposición a la misma y muchos otros factores. Este efecto relajante también va a depender de otras cuestiones como el lugar en el que estás. Aquí, mira, qué bueno esto, porque en esta página de psicología están considerando lo que vimos anteriormente, el lugar en el que estás. ¿Tienes miedo en ese lugar? ¿Te sientes inseguro? También depende. Las personas a tu alrededor, también. Tu actitud interna al hacerlo, tus creencias que tienes al respecto, si lo estás haciendo con miedo o no, tu capacidad de fluir con lo desconocido. Aquí suena como muy esotérico, pero está utilizando la palabra fluir más bien como esta forma de dejar de querer controlarlo todo, ¿cierto? Ojo, que estos no son tips como para, para consumirlo bien, no, sino que es un análisis de los patrones de consumo de la gente, ¿vale? Entonces, tu capacidad de fluir con lo desconocido, tu intensidad de querer controlar tu cuerpo y tu experiencia. Los efectos de la M dependen de cuestiones físicas, ambientales, psicológicas y emocionales. Pero en sí, físicamente es un hecho que tu sistema nervioso central se ve alterado. Sí, eso no hay duda de eso. Y se puede activar tu estado de alerta interna, llevándote a la preocupación y el control por lo que sientes y generando frustración al no poder hacerlo, despertando el miedo y con esto la paranoia y finalmente puedes terminar con un ataque de pánico o con mucha ansiedad. Y fíjate, con esto ya vamos a terminar, esto es lo último y esto, mira, lo voy a leer porque me parece que es interesante y en esta página son bastante responsables con la información, pero esto yo no lo doy al 100% cerrado porque creo que falta bastante evidencia para afirmar esto. Insisto, es desde la psicología, me parece que es interesante, pero tómenlo como algo que está por verse. Igualmente toda esta información está por verse, es la evidencia que tenemos hasta el momento y hay que seguir estudiando, pero son algunas pistas que nos van arrojando. Entonces fíjate, quizás tú tienes rasgos psicológicos que no conocías, pero que te hacen más sensible a los efectos de la M, o bien que te predispusieron para que se generara pánico y ansiedad al consumirla. Estos rasgos son el querer tener control de todo lo que sucede dentro y fuera. El no fluir con lo desconocido. La palabra fluir no me termina de convencer, pero ok. El no fluir con lo desconocido. Que todo fluya, que nada influya. El estar al pendiente de que todo salga bien, que tiene que ver con lo anterior. Tener creencias rígidas sobre ti mismo, la vida y los demás. Tener una actitud de miedo hacia la M en sí. Tener culpa, tener vergüenza por hacerlo y que te puedan descubrir tus padres, por ejemplo. La culpa, qué importante eso, qué importante que es la culpa y que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Wow, es mucha evidencia la que se tiene. He tratado de resumirlo un poquito en este video porque hay mucho más. Insisto, si es que quieren buscar su propia información, buenísimo. Hay muchos papers hablando sobre este tema. Échales un vistazo, pero me parece que este es un bastante buen resumen para entender por qué quizás en algunos momentos te dio ese pánico, ese miedo y el llamado final es el mismo. O sea, si es que tienen 19, muchachos, paren. 19 más jóvenes, no lo hagan. Si es que lo van a hacer igual, ok, pero esperen. Ahora no es buena idea cuando son muy jóvenes. Y eso, muchachos, libertad individual, que cada uno haga lo que quiera, pero siempre con la mejor información posible. Así que espero que lo hayan disfrutado y les deseo un día excelente. Cuídense. Chao.